Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a un nuevo día del módulo de estrabismo y oftalmopediatría. Hoy con dos charlas, así que ya los dejo a cargo con el primer orador, que es un placer tenerlo acá, el doctor Gabriel Panicere, del Servicio Oculoplastia del Hospital La Gleize. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Gabriel. Cuando quiera podés comenzar. Bueno, perfecto, gracias Fabio. Bueno, buenas tardes a todos. Como me presentó Fabio, soy Gabriel Paniceres, trabajo en el servicio de plástica ocular del Hospital La Gleize y vamos a hablar de una patología que es la tosis congénita, que es un tema bastante sencillo. Hay dos o tres cositas importantes que vamos a ver en la clase que tienen que saber sobre todo. Son bastantes diapositivas, pero la mayoría son fotos, así que no se asusten que va a ir rápido la cosa. Muy bien, ahí está. Las tosis, como ustedes saben, digamos, empecemos por la definición. Se llama tosis a la posición anormalmente baja del párpado superior, que debería estar el párpado a nivel del limbo hasta 1 milímetro por debajo del mismo, ¿sí? Esa es la posición normal. Y a lo largo de la historia se han ido clasificando desde una clasificación más sencilla que solamente toma en cuenta el momento de aparición, en tosis congénitas, que son aquellas que están presentes en el momento del nacimiento, o tosis adquiridas, aquellas que aparecen en algún momento de la vida. Más adelante, esa es la clasificación de Anderson. Más adelante, la clasificación que hizo Fox, tomando en cuenta el sustrato patológico que origina esta tosis, dividiendo las tosis congénitas en simples o asociadas y las tosis adquiridas en neurogénicas, miogénicas, traumáticas, mecánicas, etc. Esta clasificación hasta hace poco tiempo era la más utilizada, la que aprendíamos la mayoría de nosotros en la residencia, en el curso de oftalmología, pero actualmente se tiende a utilizar más una clasificación contemporánea, que es la clasificación de Jeffrey Nerad, que es un oftalmólogo americano, que las divide básicamente más que nada por frecuencia de aparición en tosis congénitas simples, que son las tosis que están presentes desde el momento de nacimiento y que son simples porque solamente presentan la tosis, no tienen otra patología congénita asociada. Digamos, principalmente habla de las tosis de tipo miogénica congénita simple. Después tenemos las tosis aponeuróticas, que son aquellas en las cuales la patología está en la aponeurosis del músculo elevador, y todas las otras tosis las clasifican en una especie de bolsa, que son las tosis inusuales, ¿sí? Para hacer un correcto diagnóstico y planear un tratamiento de un paciente con tosis, lo más importante de todo es conocer correctamente, tener un buen manejo de la anatomía del párpado superior. Esto es algo que a veces resulta un poco complejo cuando no operamos pacientes de tosis, porque no es tan sencillo conocer la anatomía, que va variando dependiendo de la altura del párpado que estamos estudiando, pero debemos conocerla porque, digamos, todos los parámetros que vamos a estudiar en un paciente con tosis están directamente relacionados con distintas estructuras de la anatomía que tenemos que conocer. Sobre todo tenemos que tener un buen manejo de lo que es la aponeurosis del elevador, el ligamento de Whitnall, el músculo elevador del párpado superior, porque son las estructuras que tenemos que tocar, y el tarso, son las estructuras que tenemos que tocar en una cirugía de un paciente con tosis, ¿sí? Así que les recomiendo, si ustedes tienen la posibilidad de operar o de ver un paciente, de una cirugía de un paciente con tosis, estudiar muy bien la anatomía, porque si no, no van a entender lo que está pasando en esa cirugía. Cualquier paciente que tiene tosis, ya sea un paciente pediátrico, una tosis congénita o una tosis de un paciente adulto, tenemos que estudiar todos estos parámetros, ¿sí?, en la consulta. La fuerza del músculo elevador, las características del pliegue de la belleza, la magnitud de la caída, que es decir, la magnitud de la tosis, si utiliza o no el músculo frontal, después vamos a ver por qué, la presencia o ausencia y la magnitud que tiene el fenómeno de Bell. No sé si saben lo que es el fenómeno de Bell, rápidamente se los comento. Cuando nosotros le pedimos al paciente que cierre con fuerza los párpados, y con el dedo índice y el dedo pulgar le intentamos abrir
esos párpados, vamos a notar que el globo ocular se desplaza hacia arriba. Eso se llama fenómeno de Bell y es un fenómeno fisiológico protector corneal que es importante porque necesitamos tener un buen fenómeno de Bell para planear una cirugía de tipo suspensoria, que vamos a ver que es una que debemos utilizar en muchos pacientes con tosis congénita. Los movimientos oculares, porque en algunos pacientes la tosis se asocia a alteración de los movimientos oculares. ¿Cuál es el ojo dominante del paciente? ¿En qué posición se encuentra el párpado inferior en los cantos? La presencia de sensibilidad corneal o la ausencia de lo misma. Y las características que tiene la piel y el tejido celular subcutáneo. Todos estos parámetros hay que estudiarlos y digamos, tendrían que formar parte de una ficha de un paciente con tosis, de cualquier tipo de tosis. ¿Qué pasa? Generalmente nosotros recibimos pacientes pediátricos y nos resulta un poco complejo poder estudiar todas estas cosas en una consulta pediátrica, dado que el chico no suele ser muy colaborativo. Entonces, lo más importante que tenemos que analizar en un paciente pediátrico con tosis, o en cualquier paciente pediátrico, cualquier paciente en realidad con tosis, es la distancia margen reflejo, que es un parámetro real que tenemos para realmente definir y diagnosticar una tosis, estar seguro que ese párpado está bajo. Después, una vez que estamos seguros que el párpado está bajo porque la distancia margen reflejo es baja, la función del músculo elevador, que es un muy buen parámetro para tener un acabado diagnóstico del tipo de tosis y también para, digamos, planear cuál es el tratamiento que le vamos a hacer. Y las características del pliegue de la belleza, ¿sí? La distancia margen reflejo es la distancia que hay desde el reflejo que tenemos en el centro pupilar y el margen palpebral superior. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Simplemente con una linterna de exploración vamos a iluminar el ojo del paciente que tiene que estar en posición primaria de la mirada y vamos a medir la cantidad de milímetros que tenemos desde ese reflejo hasta el margen palpebral superior. Lo normal es que el DMR1 o el DMR, que es esto, sea entre 4 y 5 milímetros. Si nosotros tenemos una distancia margen reflejo más baja, ¿sí?, de 2, 3, 1 milímetro o 0, estamos hablando de un paciente con tosis. Luego tenemos la función del músculo elevador. La función del músculo elevador, ustedes saben que los músculos retractores de los párpados son principalmente el músculo elevador, ¿sí?, del párpado superior, en segunda medida el músculo de Müller con inervación simpática y en tercera medida el músculo frontal, ¿sí? Lo más importante es estudiar la función del músculo elevador justamente porque es el principal elevador del párpado, ¿sí?, o retractor del párpado. Para estudiar la función del músculo elevador, lo que debemos hacer es pedirle al paciente que mire hacia abajo, ¿sí?, que dirija la mirada hacia abajo lo más que pueda. Vamos a notar que esa mirada hacia abajo siempre se acompaña de un movimiento del párpado superior. Vamos a colocar una regla en el costado del párpado. Vamos a bloquear con la otra mano el músculo frontal, haciendo una presión de relativa importancia sobre la ceja. De esa forma vamos a bloquear la función del músculo y luego vamos a pedirle al paciente que dirija la mirada hacia arriba. Entonces tenemos que, con esa regla, medir cuántos milímetros excursiona el borde del párpado desde la mirada inferior hasta la mirada superior. ¿Cuál es la función normal que se mide en milímetros? Eso va a variar, depende del libro que lean, pero a grandes rasgos les puedo decir que una función óptima, excelente, sería de alrededor de 15 milímetros. Pero desde 10 a 15 ya se considera una función buena, o sea que más de 10 milímetros es un párpado que funciona bien. Alrededor de 4 o 5 hasta 10 decimos que la función de ese músculo elevador es regular. Y menos de 4 ya hablamos de una función mala. Esto es muy importante, les diría que es lo más importante de la clase. ¿Por qué? Porque en las tosis congénitas simples, donde la fisiopatología se encuentra en una alteración de la función del músculo elevador, siempre vamos a tener una alteración de esta función. Vamos a tener una función generalmente mala o regular. Y en base a eso vamos a plantear qué tipo de cirugía va a ser la más conveniente para nuestro paciente, que la vamos a ver al final de la clase. Como les decía recién, las tosis congénitas simples, por definición, se deben a una alteración
del desarrollo del músculo elevador del párpado superior. Si nosotros hiciéramos un corte histológico de un elevador, vamos a ver un paciente normal que está principalmente formado por fibras musculares, y después tenemos cortes histológicos de un paciente con una tosis con una función regular y con una función mala, en este otro caso, que se asocia, fíjense, a una tosis moderada y a una tosis severa, en donde las fibras musculares van a estar reemplazadas por tejido fibroso en este caso y por tejido adiposo en este otro, ¿sí? O por una mezcla de tejido fibroso y tejido adiposo. Es lo mismo que vamos a encontrar cuando nosotros operamos a estos pacientes. Si nosotros abrimos el párpado y buscamos ese músculo elevador, vamos a notar que la coloración tiende a ser más amarillenta o más bien blancuzca en el caso de que esté reemplazado el tejido muscular normal por tejido adiposo. Y esto va a determinar que, además de tener una alteración de la elevación del párpado, vamos a tener otras dos cambios en la función de ese párpado. Por un lado, vamos a ver un fenómeno que se llama lead lag. No sé si saben lo que es el fenómeno de lead lag, que no es exclusivo de la tosis congénita. Se ven en otras patologías palpebrales, por ejemplo, en la orbitopatía distiroidea lo vemos también. El lead lag es un fenómeno en el cual el párpado superior no acompaña el descenso en la mirada inferior. Recuerden que cuando nosotros evaluábamos la función de ese músculo elevador, hacíamos mirar al paciente hacia abajo y el párpado descendía. Cuando está reemplazado el tejido muscular normal por tejido fibroso, este tejido fibroso va a hacer que también el párpado tenga una alteración en la relajación. Entonces vamos a ver un enlentecimiento de ese descenso del párpado, ¿sí? Y eso se llama fenómeno de lead lag. Por otro lado, vamos a evaluar el pliegue de la belleza. Fíjense que el paciente tiene ausencia del pliegue de la belleza o a veces no está ausente, pero está mucho menos marcado ese pliegue de la belleza. ¿Por qué se debe? Se debe a que normalmente el pliegue se forma por prolongaciones de las fibras musculares del músculo elevador del párpado superior que atraviesan todas las estructuras del párpado y llegan hacia la piel. Tironean de la piel hacia abajo y forman el pliegue. Entonces, si nosotros vemos un paciente que tiene una ausencia o una atenuación del pliegue asociado a fenómeno de lead lag, asociado a una alteración de la función, no nos quedan dudas que este paciente tiene un trastorno de ese músculo elevador. Va a tener una tosis congénita simple, ¿sí? Miogénica. Generalmente las tosis congénitas simples son bilaterales y asimétricas. Nosotros vamos a ver el paciente que va a tener la misma alteración en los dos párpados, pero suele ser asimétrico, suele ser más marcada de un ojo que del otro. Esto, a los fines prácticos, suele hacer un poco más complejo el tratamiento porque generalmente nosotros no vamos a poder predecir la altura final del párpado luego de la cirugía, entonces es un poco complicado que se logre una simetría total en el postquirúrgico. De hecho, digamos, si nosotros vemos cuáles son las complicaciones más frecuentes de las cirugías de tosis congénita, dentro de las más importantes vamos a tener las asimetrías y las hipocorrecciones. Anderson, que era el autor que primero las había dividido en tosis de acuerdo al momento de aparición, fue uno de los que más estudió esta patología y descubrió que aproximadamente el 37% dentro de su estudio se encontraban asociadas a estrabismo, a distintos tipos de estrabismo, ¿sí? Y a un 20% se asociaban a ambliopía, pero ojo, de ese 20% solamente el 3% se debe a tosis. Es decir que la ambliopía en la mayoría de los casos no se debe a una deprivación de desarrollo visual, por una tosis que comprometa el eje visual, sino principalmente a anisometropías de tipo astigmáticas por el peso del párpado sobre el globo ocular. Solamente el 3% se deben a una tosis que generen una oclusión del eje visual. Además, se ha visto que existe una asociación de la tosis congénita miogénica con una alteración o una debilidad del músculo recto superior. Y esto se debe a que tienen un origen embriológico común, el músculo elevador del párpado superior con el músculo recto superior. Entonces es importante estudiar, además de la magnitud de la caída, además de la función del músculo elevador y demás,
los movimientos seculares y sobre todo el movimiento del ojo hacia arriba y el fenómeno de Bell, porque si nosotros tenemos una alteración o una debilidad del músculo recto superior, seguramente el paciente va a tener una alteración o una ausencia de fenómeno de Bell. ¿Cómo vamos a tratar al paciente? Bueno, lo primero es saber en qué momento hay que tratarlos. Los tratamientos desde ya son siempre quirúrgicos. La tosis de este tipo no tiene, lamentablemente, otra forma de tratarse que no sea en forma quirúrgica, y existen como dos grandes momentos en que hay que tratar. Por un lado, en los pacientes en los cuales tienen una tosis de una magnitud tal, la tosis congénita pediátrica estamos hablando, no en los niños, de una magnitud tal que tenemos posibilidad o tenemos riesgo de generar ambliopía por oclusión del eje pupilar. Entonces en estos pacientes, o sea, por deprivación, serían estos pacientes, tenemos que operarlos rápidamente. Dentro del primer año de edad es lo ideal para evitar justamente la aparición de ambliopía pediátrica. Si el desarrollo visual es normal, porque la tosis no es de tal importancia, normalmente tratamos de operarlos alrededor de los 6 años, o 6, 7 años, justamente para evitar que puedan tener algún trastorno de tipo desarrollo social y demás, justamente por digamos, por la parte estética más que nada, ¿sí? Nosotros muchas veces recibimos pacientes adultos también con tosis que por distintos motivos no se han podido operar, pero preferentemente tenemos que operarlos en la infancia, ya sea dentro del primer año de edad, para evitar la deprivación, digamos, y la ambliopía por oclusión del eje pupilar, o alrededor de los 6 o 7 años, cuando son un poquito más grandes, antes de que entren en la escuela o cuando están entrando a la escuela, para evitar las alteraciones que pueden ocurrir sociales digamos, por la parte estética. Luego, una vez que decidimos el momento de operar, tenemos que evaluar la función del músculo elevador. Recuerden que cuando esa función es menor a 4 o 5 milímetros, estamos hablando de una tosis con mala función del elevador. Si la función del elevador es mayor, desde mayor a 4 o 5 milímetros, ya estamos hablando de una función regular o buena. Si el paciente tiene una función regular o buena, tenemos que tratar la aponeurosis, ¿sí? La aponeurosis se trata haciendo una incisión a nivel del pliegue de la belleza, si está presente o si está ausente el pliegue de la belleza, al nivel de donde debería estar el pliegue de la belleza, que es a nivel del borde del tarso, más o menos a los 10 milímetros del borde del párpado superior. Hacemos una incisión, buscamos esa aponeurosis, vamos a marcar, como se ve en esta fotito, más o menos la cantidad de milímetros que debemos resecar de esa aponeurosis, que coincide con la cantidad de milímetros que queremos elevar el párpado superior, ¿sí? Generalmente tratamos de dejar al paciente con una hipocorrección de 1 milímetro o 2 milímetros porque tiende a haber, digamos, una caída de ese párpado con el tiempo. Entonces tratamos de que quede un poquitito hipercorregido. Resecamos ese excedente de aponeurosis y volvemos a suturar sobre el margen del tarso, el margen superior del tarso, ¿sí? Del párpado superior. Si la función del músculo elevador es mala, es decir, es menor a 4 milímetros, ya no nos va a servir ese elevador del párpado para que el paciente pueda abrirlo. Entonces tenemos que utilizar la función retractora del párpado superior del músculo frontal. Para eso tenemos que hacer una cirugía en la cual demos puntos que unan al párpado, en realidad al tarso, que es digamos, el esqueleto del párpado superior, a ese músculo frontal. La técnica se llama suspensión al músculo frontal y utiliza un tipo de suturas que se pasan con este tipo de agujas, que son unas agujas de Wright o agujas de Reverdin, que van desde el tarso hasta el músculo frontal. Y para hacer ese tipo de puntos largos tenemos distintos tipos de materiales autólogos, es decir, materiales que sacamos del propio paciente, que son los que tienen mayor, digamos, menor riesgo de rechazo y mejor adaptación a los tejidos y se van a incorporar mejor a ese tejido del párpado, pero son de más difícil extracción. Por ejemplo, la fascia lata, la fascia temporal,
o más actualmente la suspensión con flap del músculo frontal. La fascia lata y la fascia temporal se utilizaron mucho, pero la realidad es que son de difícil extracción, necesitamos generalmente un equipo multidisciplinario y no es tan fácil conseguir, digamos, todo lo que necesitamos para poder extraerlos. Normalmente utilizamos materiales heterólogos. Hace poco se ha empezado o no se ha empezado hace poco, pero ha vuelto a utilizarse la suspensión con un flap del músculo frontal, que da muy buenos resultados, pero es una técnica que todavía no está estandarizada, entonces los resultados, digamos, dependen un poco de la técnica de cada cirujano y los estudios no están suficientemente desarrollados como para que todos los cirujanos la puedan realizar. Algunos cirujanos la están haciendo, yo puntualmente no tengo tanta experiencia, pero es, digamos, como lo último en cirugía de tosis congénita con mala función del músculo elevador. Nosotros normalmente lo que utilizamos son materiales heterólogos. Dentro de estos hay un montón, los más utilizados son esta sutura que se llama Gore-Tex, es una sutura no reabsorbible multifilamento, que da muy buen resultado, no es de tan fácil, no se consigue tan fácil actualmente, ¿sí? También podemos utilizar otro tipo de materiales heterólogos, como por ejemplo el poliéster trenzado, la silicona, ¿sí? Hay unos cuantos materiales que utilizamos y las técnicas, hay múltiples técnicas de suspensión del músculo frontal. Normalmente las que más se utilizan son aquellas en las cuales se hace un pentágono, ¿sí? como esta foto que está acá, un cuadrado, ¿sí? Y en menor medida podemos utilizar también doble pentágono o doble cuadrado, ¿sí? Después hay técnicas que son técnicas abiertas y técnicas cerradas. ¿A qué me refiero con técnicas abiertas y cerradas? A si nosotros vamos a abrir la piel y todos los tejidos hasta llegar al tarso para suturar ese material o esa sutura que utilicemos, o si lo vamos a hacer directamente a través de la piel. Yo prefiero utilizar las técnicas abiertas en las cuales se hace una incisión a nivel del pliegue de la belleza o a los 10 milímetros del borde del párpado, porque normalmente, digamos, suturando este material que utilicemos, el Gore-Tex o la silicona, al tarso, logramos una curvatura del párpado más fisiológica, más linda. Si nosotros hacemos, como vamos a ver después, la técnica cerrada donde no abrimos la piel, si bien da muy buen resultado, muchas veces la forma que queda de ese párpado, la curvatura, no es tan natural. Fíjense en estas fotitos que vienen ahora, esta es una técnica cerrada donde estamos pasando esa aguja de Wright directamente a través de incisiones que marcamos previamente en la piel y el material después se va a unir por fibrosis al tarso, ¿sí? No hacemos puntos directamente de esta sutura al tarso. La curvatura no es tan fisiológica, suele generar algunos picos en el borde del párpado. Pero es una técnica más sencilla, de menor tiempo, ¿sí? Y que no requiere tantos materiales, no tenemos que abrir la piel del párpado, la recuperación es mucho más rápida. Siempre la cirugía termina con un punto que se llama punto de Frost, en la cual se cierra con un punto el párpado superior, digamos, con el párpado inferior con el párpado superior, porque es habitual que en las primeras 2 semanas los pacientes tengan cierta dificultad para cerrar el párpado, porque nosotros en la cirugía tenemos que dejar el párpado abierto, ¿sí? Entonces al principio, hasta que los tejidos se desinflamen y el paciente pueda cerrarlo, tenemos riesgo de exposición corneal y de lesiones por esa exposición corneal. Por eso les comentaba la importancia de evaluar la presencia de fenómeno de Bell previo a la cirugía, porque eso nos va a dar una idea de cuál es la magnitud que vamos a poder levantar ese párpado en una cirugía suspensoria del músculo frontal. Ahora vamos a ver todas fotos, así que esto es muy sencillo en pacientes pre y postquirúrgicos. Fíjense que es una tosis congénita bilateral, con bueno, la función del elevador no la sabemos en este caso, pero es una tosis moderada, se ve que no tiene pliegue de la belleza, se ve que usa un poco el músculo frontal. Acá tenemos otro paciente, fíjense cómo usa el músculo frontal y se eleva la ceja en el pre y postquirúrgico. Estas son fotos de cirugías de la doctora Volati, del hospital.
Este paciente tiene también algo que vemos mucho en los pacientes pediátricos, que es este tortícolis con chin-up, con el mentón hacia arriba, justamente porque la magnitud de la tosis hacen que se esté ocluyendo el eje pupilar. Por eso estos pacientes hay que operarlos muy chiquitos, muy de bebés, justamente para evitar la ambliopía que esto puede generar. Acá tenemos otro paciente, ¿sí? Paciente con una tosis en este caso asimétrica o casi unilateral, les diría. Es un paciente mío de hace un par de años, con una tosis recidivada en este caso, ¿sí? Acá tenemos otro paciente pediátrico con este típico chin-up que les comentaba recién, otro paciente pediátrico con chin-up por la magnitud de la tosis, otro paciente mío adulto. Yo habitualmente en el hospital opero adultos porque no solemos ver tantos niños, entonces mi mayor experiencia es con pacientes adultos con tosis recidivadas o pacientes que no se han operado nunca, ¿sí? Este es de la semana pasada o de hace 10 días, con un paciente con una tosis mixta, que tenía un componente aponeurótico y un componente muscular. Tenía muy mala función del elevador, pero fíjense que tenía pliegue de la belleza. De todas formas, como tenía mala función del elevador, decidimos hacer un suspensorio con muy buen resultado. Esto es a las 24 horas. Bueno, acá no se ve bien, pero esto ya es a la semana, que es de hace un par de días. En cuanto a las complicaciones que podemos ver en esta cirugía, las más frecuentes, como les decía antes, son sobre todo ¿cómo se llama? Las hipocorrecciones y las asimetrías posquirúrgicas, sobre todo en las tosis. Si nosotros operamos una tosis unilateral con una suspensión, es bastante habitual que quede cierta asimetría, sobre todo en los pacientes pediátricos, que el paciente va a estar dormido y nos resulta difícil pedirle al paciente que mire hacia arriba, que mire hacia abajo, que mueva el párpado, que cierre y que abra. Luego tenemos este tipo de complicaciones que no son tan frecuentes, pero digamos, son un poco más complejas de resolver, que son las infecciones. Las infecciones del sitio quirúrgico, lamentablemente, requieren que nosotros saquemos la sutura que utilizamos para hacer la suspensión, en este caso un Gore-Tex, y les diría que la mayoría de las veces se deben a una técnica mala quirúrgica. Este es un paciente mío en el cual evidentemente no hice un buen campo quirúrgico acá, o no cerré correctamente la incisión esta, o quizás quedó una colita de la sutura digamos, que no la enterré correctamente, entonces el paciente lamentablemente tuvo una infección que no se curó con antibióticos y la única solución que hubo es sacar la sutura. Por suerte, como ya habían pasado algunas semanas o creo que un poco más de la cirugía, no volvió a caer el párpado. Evidentemente, al sacar la sutura igual había hecho una fibrosis que fue suficiente para que el párpado quede levantado. Bueno, como recuerdan, la clasificación está denerada, esta clasificación actual que utilizamos mucho. Estaban las tosis congénitas simples, que son estas tosis miogénicas que hablamos recién, y después hay otro tipo de tosis que son tosis aponeuróticas. En las tosis aponeuróticas vamos a ver que el paciente tiene una tosis, evidentemente, tiene el párpado por debajo de donde debe estar, o sea, le hacemos el DMR1 y es inferior a lo normal, pero cuando estudiamos la función del músculo elevador, cuando estudiamos la presencia del lead lag y la presencia del pliegue palpebral, vamos a ver que no es igual al otro paciente. Este paciente no tiene lead lag, es decir, que el párpado inferior cae, acompaña el descenso del globo ocular, tiene un buen pliegue de la belleza, es decir, que aparentemente hay prolongaciones de este músculo elevador hacia la piel, y esto se debe a que hay un porcentaje menor de las tosis congénitas que tienen una alteración a nivel de la aponeurosis. Es un tipo de tosis que es similar a la tosis senil, a la tosis de los adultos mayores. Entonces la cirugía es totalmente diferente, o sea, acá no tenemos que ni hacer una suspensión al músculo frontal, y muchas veces tampoco tenemos que resecar aponeurosis. Simplemente haciendo un pliegue de esta misma aponeurosis es suficiente para elevar el párpado, ¿sí? Acá tenemos otros pacientes con la misma patología, tosis congénita, tosis infantiles de componente aponeurótico. La cirugía es similar a una tosis aponeurótica de un paciente adulto, se hace una incisión a nivel del pliegue de la belleza,
se disecan los tejidos hasta llegar al músculo o a la aponeurosis del músculo elevador, y se hace un pliegue, o en algunos casos también se puede hacer una resección de esta aponeurosis y una sutura del mismo al tarso, ¿sí? Fíjense, otra paciente joven con una tosis, bueno, que no se había operado, bilateral, de tipo aponeurótico. Finalmente, el otro gran grupo, que son todas las tosis inusuales, es decir, todas las que no son ni aponeuróticas ni tosis congénitas simples miogénicas. Acá hay un montón, las voy a nombrar y voy a mostrar algunas fotos, pero digamos, no son los únicos casos, hay muchos más. Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez o han escuchado lo que es el síndrome de Marcus-Hund. Síndrome de Marcus-Hund presenta sincinesias, es una tosis congénita con sincinesias. Lo que ocurre es que este paciente, o los pacientes que tienen esta patología, cambian la altura del párpado superior en la medida que realizan contracción o movimientos masticatorios, ¿sí? Cuando abren la boca y la cierran, van a ver que se eleva o se desciende el párpado superior. Las técnicas quirúrgicas son similares, pero digamos, el pronóstico no es tan bueno, porque si nosotros elevamos el párpado cuando el paciente tiene la boca cerrada, lo que nos ocurre es que cuando mastica o cuando habla, el párpado se eleva más. Entonces sucede a veces que no, estéticamente es difícil que quede simétrico, o que quede, digamos, tan fisiológico o tan lindo a nivel estético. Y acá tenemos otra paciente con la misma patología. Después, otra tosis congénita que puede estar dentro de este grupo de tosis inusuales son las tosis congénitas asociadas a un tercer par aberrante, en donde el paciente mueve al ojo en distintas posiciones y justamente estos movimientos hacen que el párpado descienda o el párpado suba. Acá tenemos otro paciente. Esto es otra patología que se ve frecuentemente, o se ve cada tanto, que se llama síndrome de blefarofimosis. Es un síndrome congénito que se asocia la tosis con microblefaron, epicanto inverso y telecanto. Son de bastante difícil tratamiento, hay que hacer múltiples cirugías para corregir sobre todo el epicanto, el microblefaron y la tosis. No se puede corregir todo en un mismo tiempo, y habitualmente requieren muchas cirugías a lo largo de su vida para ir solucionando. Y es bastante frecuente porque nosotros vemos al paciente, digamos, junto a toda su familia, los padres, los abuelos, siempre es toda una familia que tiene la misma patología, y normalmente ya viene con el diagnóstico, ¿sí? Varios pacientes con síndrome de tosis con blefarofimosis, acá tenemos otros, son una fase muy característica. Esto es síndrome de blefarochalasis, que si bien es más frecuente en personas más grandes y no es una tosis congénita porque no se ve desde el momento del nacimiento, más una tosis pediátrica que podemos llegar a ver porque hay algunos niños que presentan esta patología. La blefarochalasis es justamente este excedente de piel que ocurre por episodios repetidos de inflamación o de edema del párpado superior, y que se debe a un edema angioneurótico. Este edema del párpado superior en inflamación va haciendo que el tejido se estire, que el tejido celular subcutáneo se empiece a atrofiar, y secundariamente este excedente de piel va a determinar que el paciente tenga una tosis de tipo mecánica. No es una tosis congénita real porque no la tiene desde el momento del nacimiento, pero son tosis que podemos ver en la infancia y tenemos que diferenciarlas de las otras que nombramos antes. Y hay una patología que puede presentar blefarochalasis, que es el síndrome de Achter. Es una patología congénita que presenta blefarochalasis, un doble labio o una alteración bucal que tiene doble labio y muchas veces malformaciones dentarias, y bocio no tóxico, es un agrandamiento de la glándula tiroides no funcionante. Otras causas de pacientes que tienen el párpado caído pero que no son tosis reales en este caso, o sea, pseudotosis, son por ejemplo el microftalmos, ¿sí? O la conjuntivitis papilar gigante, que va a determinar que el paciente tenga el párpado un poco más caído, pero a expensas justamente de que está más cerrado por esta alteración del párpado. O la presencia de un chalazo, que determina una tosis mecánica por el peso del párpado superior. Entonces, en definitiva, cuando nosotros recibimos un paciente en el cual
ya hicimos el diagnóstico de tosis porque descartamos todas estas causas que pueden hacer que el párpado esté más caído y determinamos que tiene un DMR1 disminuido y el paciente tiene realmente una tosis. Lo más importante es observar la función del músculo elevador y el pliegue del palpebral y el movimiento del párpado en la mirada hacia abajo. Con estas tres determinaciones vamos a poder hacer un diagnóstico o bien de una tosis de tipo miogénica, una tosis congénita simple, o de una tosis de otro tipo, ya sea poneurótica o de las otras. Con esto vamos a clasificarlas y en base a eso vamos a planear el tratamiento adecuado dependiendo de esa función que tiene el músculo elevador. Siempre va a ser quirúrgico, o bien una suspensión, o bien una cirugía de los pliegues. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, que quieran preguntar? Esto mismo pregunto, Gabriel. ¿Alguna duda, algo que quieran, alguna pregunta que quieran hacer al doctor antes de pasar a la siguiente charla? Sí, acá hay una, Gabriel, te la leo. Doctor, disculpe, un paciente con tosis bilateral congénita, con limitación de los rectos superiores, sumado a un glaucoma juvenil, ¿podría ser algo sindrómico o coincidencia? No recuerdo que haya una patología puntual que sea tosis más glaucoma juvenil. La verdad que es llamativo, pero no recuerdo una patología puntual que asocie esas dos alteraciones. La verdad que no lo sé. En principio diría que es coincidencia, pero es llamativa. En ese caso, dependiendo la magnitud de esa tosis, si hay que operarlo, hay que ser muy cauto con la magnitud de la elevación que se va a hacer de los párpados, sobre todo porque el paciente no va a poder elevar bien el ojo, y segundo porque si después va a requerir una cirugía, digamos, nosotros necesitamos que quede bien cubierta, en el caso de que necesite por ejemplo una trabeculectomía, el área de donde se va a hacer la trabeculectomía. Así que somos muy cautos en lo que levantamos los párpados. Por ahí solo liberar el eje visual y nada más. Perfecto. Acá te agradece el doctor. Y hay una pregunta más que dice, doctor, ¿cuándo usa materiales no autólogos para la suspensión al frontal? No es Perdón, vamos de vuelta. Cuando usa materiales no autólogos para la suspensión al frontal, ¿no es mejor la silicona por ser más flexible o es indistinto? Es muy buena la silicona, sí, la silicona creo que es la mejor, de hecho. Pero sí, se puede usar dentro de todas las opciones que hay, las que mejor son la silicona y alguna sutura multifilamento no reabsorbible. Nosotros usamos mucho el Gore-Tex, pero la silicona es excelente, como decís, por ser flexible, suele dar muy buen resultado. Y además muchas veces se puede, no es algo que se hace de rutina, pero se puede hacer un tipo de nudo, si se quiere, que nos permite digamos, desplazarlo. Entonces, si nosotros vemos en el postquirúrgico que el paciente quedó hipocorregido o hipercorregido, podemos llegar a corregir esa hipo o hipercorrección fácilmente, que con otras suturas no sucede. Con la silicona se puede hacer eso y funciona muy bien, como en algunas cirugías de estrabismo también se puede hacer. Buenísimo. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más que le quieran hacer al doctor? De paso saludo, aprovecho y saludo a la doctora Marta Sardini, que la veo en línea. Eh, Muy claro ponen acá a Gabriel, los Bueno, alumnos. muchas gracias. Ahí está mi mail si cualquier duda les surge después cuando están leyendo el tema o lo que sea, o tienen algún paciente, me pueden escribir y lo charlamos, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a vos, Gabriel, por estar como siempre tantos años. Bueno, gracias Fabio. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo, Gabriel. Chao, hasta luego. Bueno, ahora pasamos a la segunda charla que está a cargo de la doctora Marta Sardini. Marta, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Marta, todo bien, por suerte. Gracias por entrar unos minutos antes. Así siguen de corrido los alumnos. Cuando quieras, Marta, podés compartir Bueno, pantalla y largar, ¿sí? Todo tuyo. ¿Estás en el consultorio todavía? estoy todavía, sí. Espérate que voy a...
Tengo que cerrar acá, ¿no? Para ir a mi pantalla. Claro, o sea, el ideal sería que el PowerPoint ya lo tengas minimizado y después vas al Zoom y pones compartir pantalla en el aula donde estás y pones qué es lo que te querés compartir. Lo tengo minimizado, pero no puedo cerrar la pantalla esta. ¿Cuál pantalla? Esta, salir de la pantalla completa, a lo mejor. Ah, A ver. volvés al Zoom de donde entraste y ahí Sí, tenés sí. un botón verde que dice compartir pantalla. Ahí. Otra vez. ¿Lo ves? O share screen, puedes decir. Lo tengo en mi... Ah, tenés que ir al Zoom de vuelta, tenés que volver al aula para apretar. ¿Estás dentro? ¿Estás viendo la pantalla del Zoom del aula? Sí, ahí está. Bueno, fíjate que tenés que tener un botón. Ahí está. Ahí estamos, sí. Ahí está. Ahí pone la presentación ya maximizada, que en presentación y listo. ¿Estamos? Perfecto, Marta. Bueno, Y ya bueno. estamos. Ya estamos. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar a ver un poco ya más estas enfermedades que son generales, pero que siempre es muy bueno conocerlas porque tienen sus manifestaciones oculares, ¿no? Y muchas veces nos vienen en consulta, por los pediatras, o por dermatología, o por neurología, para ver qué es lo que está pasando, si hay alguna manifestación a nivel de los ojos. Así que bueno, vamos a comenzar con estas facomatosis, que en realidad cada vez se lo llama menos facomatosis, sino que se lo llama síndromes neurocutáneos. ¿Por qué se lo llama así? Porque en realidad son causados por un trastorno en la embriogénesis y que tienen esos trastornos genéticos están asociados a manifestaciones cutáneas y neurológicas, fundamentalmente. Estos síndromes neurocutáneos generalmente son hereditarios y también son evolutivos. La característica que tienen es que primero desarrollan tumores chiquitos, tumores benignos, que son tejidos propios de la zona, tanto del sistema nervioso central como de la piel o de los ojos. Acuérdense que cuando el tejido es igual propio de la zona son los amartomas, y coristomas serían los que son de tejidos que aparecen en tejidos que no son normales, por ejemplo un quiste dermoide, que tienen pelos, dientes y demás, que pueden aparecer, por ejemplo, en conjuntiva, que no es el lugar. Esos serían los coristomas. Pero en este caso son amartomas. Es decir, son tumores propios de la zona, tumores benignos. Y esas tumoraciones generalmente cuando nacen son chiquitas, o sea, cuando van apareciendo son pequeñas. Y después van creciendo y se van desarrollando. Ahora, ¿cómo clasificamos la facomatosis? Su multiplicidad y sus asociaciones es lo que va a definir cada uno de estos síndromes. Entre ellos tenemos las más comunes, que son la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville, la angiomatosis de retina y cerebelo o la enfermedad de von Hippel-Lindau y la angiomatosis encefalotrigeminal o síndrome de Sturge-Weber. Son las 4 más conocidas. Empezamos entonces con la neurofibromatosis. Acá lo característico es que hay un exagerado crecimiento de melanocitos o de células neurogliales. Y vamos a ver las distintas manifestaciones que presentan cuando hay crecimiento tanto de melanocitos o de células neurogliales. Esta enfermedad tiene una herencia autosómica dominante, pero el 50% de los casos son esporádicos, es decir, que a veces hay mutaciones. Y el gen defectuoso se localiza en el cromosoma 17, en donde hay alteración de una proteína que se llama neurofibromina. Esta proteína es un regulador negativo de un gen que es el RAS,
participa en la diferenciación y en la proliferación celular. Es decir, cuando está alterada la neurofibromina, hay una mala regulación de ese gen que impide la diferenciación y proliferación celular. Y ese gen está presente tanto en neuronas como en oligodendrocitos o en las células de Schwann. Hay mutaciones espontáneas, como vimos, así que a veces, si bien tiene una herencia dominante, autosómica dominante, a veces no vamos a encontrar historia familiar, porque no hay mutaciones. Pero cuando la dominancia se expresa, tiene una expresividad variable, con una penetrancia del 100%. La neurofibromatosis tiene dos tipos de presentación, una que es la periférica o la tipo 1, que es la mucho más común por lejos, y la otra dos, o central, que es mucho menos frecuente. La neurofibromatosis tipo 1 o periférica va a dar lesiones fundamentalmente en la piel y en los ojos. Y entre ellas vamos a tener como lesiones melanocíticas, primero, manchas café con leche, nódulos de Lich y lesiones pigmentadas en retina. Las manchas café con leche ustedes van a ver como cualquier oftalmopediatra o oftalmólogo general que van a recibir muchas veces consultas para estudiar los ojos a raíz de que el paciente presenta manchas café con leche. Y esas manchas tienen la característica de ser uniformemente pigmentadas, preferentemente en las axilas y en la región inguinal, como manchas o como pecas agrupadas. Y algunas ya están presentes desde el nacimiento, pero como todos los que son los lunares y demás, van apareciendo más frecuentemente alrededor de los 10 años. También tenemos los nódulos de Lich. Los nódulos de Lich también son lesiones melanocíticas. Y eso lo vamos a encontrar en el iris. También van a recibir consultas para detectar si hay nódulos de Lich en el iris, que están formados por células melanocíticas de color castaño, como las ven acá, que están sobreelevadas, no son más grandes de 1 milímetro, y aparecen entre los 3 y los 10 años de edad comienzan a aparecer. Pero están presentes en el 100% de los adultos afectados, por eso es uno de los diagnósticos con los que uno puede confirmar un diagnóstico. Así que cuando ustedes les pidan en interconsulta ver nódulos de Lich, acuérdense que si bien en un chico chiquito todavía no están presentes, pueden aparecer después. Y también a veces hay que diferenciarlos de algunos patrones del iris que parecen como manchitas así en color té con leche, pero esta es la característica y pueden confundir. Esta es la característica que tienen, son uniformes en el color té con leche y son ligeramente sobreelevadas. También tenemos lesiones pigmentadas en la coroides, que son en realidad amartomas astrocíticos y amartomas en el epitelio pigmentario retinal, como podemos ver acá. Así que vimos por un lado las lesiones por células melanocíticas. Ahora vamos a ver también en esta neurofibromatosis periférica las lesiones por células neurogliales. Entre ellas tenemos los neurofibromas nodulares cutáneos. Vemos esta mujer, esos neurofibromas múltiples que tiene en la cara, que aparecen en la adolescencia y en la juventud, y casi todos los adultos enfermos los presentan. Esos neurofibromas están formados por células de Schwann y también por tejido fibroso abundante. También, además de esos neurofibromas en piel, vamos a encontrar los neurofibromas plexiformes. Estos neurofibromas plexiformes son tumores subcutáneos que van produciendo, van creciendo a lo largo de la vida, a veces empiezan chiquitos y van creciendo,
que se van expandiendo con formas así, bordes poco definidos, y que a veces también presentan hiperpigmentación y hipertricosis también en la zona. Vemos acá este nene que tiene toda la parte de la frente, párpado superior, cómo está aumentado de tamaño, cómo la ceja también está mucho más poblada y cómo está deformado ese tejido. Y también el tejido, los huesos, el hueso que está abajo, como es el hueso de la órbita, también puede producir, tener displasias, desarrollando como un gigantismo regional. Eso deforma la órbita, deforma toda la zona, y muchas veces va comprometiendo también el globo ocular. No el globo ocular, sino desplaza el globo ocular. Esos neurofibromas plexiformes se ven en el 30% de los individuos afectados. Y otra de las alteraciones tenemos que es la displasia, como dijimos, de los huesos de la órbita y del ala del efenoides. Esas displasias producen agrandamiento de los huesos, y va a producir un desplazamiento del globo ocular con esoftalmía y generalmente desplazamiento de acuerdo a donde esté crecido el tumor, digamos, el hueso, va a ir desplazando el ojo, inclusive a veces con un gran desplazamiento. Eso muchas veces también podemos mostrar defectos en la pared de la órbita con herniación del tejido cerebral, que ahí ya se complica más. Esos neurofibromas plexiformes, como dijimos, que pueden estar en toda la parte de los párpados, en la parte de la frente, muchas veces pueden provocar, al estar aumentando el tamaño del párpado, una ptosis importante. Y cuando afectan el párpado superior, se ve que por el aumento de vascularización y demás, presentan también en un 50% pueden desarrollar glaucoma en ese ojo. Fíjense este chiquito, la diferencia de tamaño de la córnea, es decir, está con un glaucoma, con una megalocórnea, por toda la acción que ha producido ese neurofibroma plexiforme. Produce también una infiltración en todo el seno camerular y eso es lo que va a hacer desarrollar un glaucoma. Y también, por último, dentro de las lesiones por células neurogliales, tenemos el glioma del nervio óptico. El glioma del nervio óptico, acá lo podemos ver, muchas veces es bilateral, y también toma el quiasma. Acá lo que hay es en el glioma del nervio óptico es una proliferación de astrocitos en el interior del nervio. Si este es el nervio, va desarrollando en el interior del nervio, o sea, es intradural, por dentro de la vaina del nervio óptico. Y va afectando tanto al nervio óptico como también al quiasma. Puede ser bilateral, cuando nosotros vemos, nos llega algún paciente con un glioma bilateral y tomado el quiasma, bueno, sospechar de la neurofibromatosis. El glioma del nervio óptico aparece en un 15% de los pacientes con neurofibromatosis. Pero fíjense que a pesar del compromiso, solamente un 15% solamente un tercio de ellos son sintomáticos, y siendo más frecuentemente quiasmáticos y de bajo grado, es decir, que no llegan a ser tan importantes. Al principio, cuando son chiquitos, cuando el nene es chiquito, puede crecer rápidamente, pero después se estabiliza. Por lo general, estos tumores aparecen antes de los 3 años y rara vez durante el final de la infancia o la adolescencia, y casi nunca en la adultez. O sea que es más frecuente encontrarlos en los pequeños, en los chicos. Y también es más frecuente 2 a 1 en mujeres que en varones.
Estos tumores lo que pueden manifestar, así como las manifestaciones que podemos encontrar, es una función pupilar anormal, una disminución de la agudeza visual, porque está comprendido el nervio óptico en su interior, alteración de la visión de los colores, una atrofia óptica sin llegar a ver un papiledema. Y por supuesto los movimientos oculares pueden estar comprometidos por ese crecimiento del nervio óptico. Puede haber nistagmo también, una pobre abducción, como dijimos, al estar el nervio óptico agrandado de tamaño puede también limitar los movimientos, y una proptosis, puede tener una exoftalmia. Si nosotros hacemos una resonancia, se va a manifestar como una masa alargada en el nervio óptico o en el quiasmo, que se muestra isointensa en T1 con zonas hiperintensas en T2. Y además presenta también realce el contraste. El nervio óptico se va engrosando en forma cilíndrica y también puede ser en forma fusiforme, pero con una densidad bastante homogénea. Y es similar esa densidad a la del tejido del nervio óptico y la del cerebro, es decir, es isointensa. No se puede a veces distinguir entre el tumor y el nervio. El aspecto que a veces presenta es un aspecto, y lo que tiene de característico es que hace que el nervio óptico aumente de longitud, es decir, aparece como una forma sinuosa, como no alargado, pero también como plegado, ¿no es cierto? Porque en forma sinuosa, porque tiene mayor longitud de lo habitual. Hay que hacer diagnóstico diferencial en estos casos, cuando vemos las imágenes, y uno de los diagnósticos diferenciales fundamentales es el meningioma de la vaina del nervio óptico. El meningioma de la vaina del nervio óptico, como encontramos acá, lo que va a comprometer justamente es la vaina. El nervio no está alterado en su interior. Entonces, la vaina va a dar una densidad más marcada, y adentro el nervio óptico va a ser isointenso con el tejido cerebral, o sea que vamos a encontrar como si fuera una imagen parecida a las vías del ferrocarril, por eso se llama el signo del riel. Esa es la característica del meningioma de la vaina del nervio. ¿Qué tratamiento hacemos? Imagínense que si nos viene un chico o un adolescente, es muy difícil poder decir qué es lo que vamos a hacer, pero todo depende de cada caso y de su evolución. Puede llegar a hacerse radioterapia, quimioterapia, pero en menores de 5 añitos se recomienda más quimioterapia por la radiación. Sabemos que es más, la radiación puede alterar más. Y bueno, el tratamiento quirúrgico es muy controvertido, porque justamente sabemos que si tocamos el nervio óptico ya anulamos completamente ese ojo. Pero como muchas veces permanecen estables, es decir, tienen un crecimiento al comienzo más importante y después se va estabilizando, entonces lo único que tratamos de hacer al principio es controlarlo, seguirlo más. O sea, ¿hay acuerdo en indicar neuroimágenes? Sí, ¿para cómo lo vamos a seguir? En el momento del diagnóstico, con un examen oftalmológico completo que incluya campo visual, si la edad del paciente lo permite, por supuesto. Un paciente asintomático, sabemos que tenemos que hacer un examen oftalmológico que debe realizarse cada 6 meses, hasta los 6 años de edad, y luego anualmente. Las imágenes hay que repetirlas anualmente. Y cuando el paciente es sintomático, sí, hay que controlarlo con más frecuencia, cada 3 meses, hasta los 6 años, y las imágenes repetirlas cada 6 meses. O sea que depende de si tiene sintomatología o no la tiene.
Esos neurofibromas dijimos que pueden ser tanto a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Y vemos que hay aumento de incidencia de tumores intracraneales, también como meningiomas y ependimomas. Y en estos casos vamos a encontrar un retraso mental en el 45% de los pacientes. También una de las características es que puede aparecer una pubertad precoz y déficit de hormona de crecimiento y baja frecuencia. Hay criterios de diagnóstico de la neurofibromatosis 1, porque a veces podemos encontrar manchas café con leche, o podemos encontrar algunas ogliomas, o podemos encontrar nódulos de Lisch. Entonces, hay ciertos criterios que son los que, para poder llegar a un diagnóstico certero, se necesita el hallazgo de 2 o más de estos signos. Por ejemplo, la presencia de 6 o más manchas café con leche, los pacientes prepuberales que tienen manchas mayores de 5 milímetros de diámetro, los pacientes postpuberales que tengan manchas de 15 milímetros de diámetro, cuando hay neurofibromas, dos neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, pecas en axilas o ingles, gliomas del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lisch, displasias óseas, y también el antecedente de un familiar de primer grado con neurofibromatosis. Bueno, dijimos que también había una neurofibromatosis tipo 2 o central, que esa era mucho menos frecuente, con una incidencia de 1 en 50.000, y que también se hereda como rasgo autosómico dominante. Y el causante de esta neurofibromatosis tipo 2 se localiza en el cromosoma 22. Acá la característica es que va a dar neurinomas acústicos, tumores nerviosos que rodean a nervios craneales, a la médula espinal o raíces nerviosas, es decir, son trastornos ya mucho más centrales. Pero la segunda de las enfermedades neurocutáneas o fagomatosis es la esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville. La enfermedad de Bourneville no es tan frecuente, pero a veces podemos llegar a tenerlas como un paciente de consulta. Tiene una herencia autosómica dominante también con penetrancia incompleta, y acá las mutaciones son en los cromosomas 9 y 16. Acá también hay alteración de proteínas amartina y tuberina, que son supresoras de crecimiento tumoral. Es decir, todas estas enfermedades tienen alteración de unas proteínas que a su vez suprimen el crecimiento tumoral. Al estar alteradas no llegan a suprimir ese crecimiento y entonces empiezan a desarrollarse los tumores. Y también la esclerosis tuberosa tiene manifestaciones a nivel de la piel, de los ojos y del sistema nervioso central. A nivel de la piel, lo que vamos a encontrar son máculas hipopigmentadas. A veces vienen los dermatólogos a estudiarlas con una luz ultravioleta. Vamos a encontrar angiofibromas en la cara o adenomas sebáceos, que estos se ven en el 75% de los pacientes y muchas veces se confunden con un acné juvenil, porque aparecen generalmente en los adolescentes, pero el acné es como mucho más importante. Y a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar alteración de las convulsiones, algunas calcificaciones periventriculares, como se ven acá, y en los ganglios basales, y también malformaciones tuberosas corticales. Estos chicos, en general, estos pacientes tienen en el 50% razón modulativa. A nivel de los ojos, esta esclerosis tuberosa nos va a dar lesiones hipopigmentadas en el iris y coroides, que no son frecuentes, y más característicamente el facoma de retina. El facoma de retina, que es esto que encontramos acá,
tiene un crecimiento de células gliales indiferenciadas, que son a partir de la capa más interna de la retina. Y generalmente tiene la característica que encontramos alrededor de o sea, en el polo posterior, pero realmente están vecinos a la papila. Y estos facomas de retina aparecen de dos formas. Unos son planos, grisáceos, translúcidos, como si fuera una membrana tenue, pero también localizada alrededor de la papila. Y otros son elevados, como se ve en este que estamos viendo, con bordes más nítidos, amarillentos, brillantes, con una superficie granulosa. Los facomas de retina se ven en la mitad de los afectados y pueden también encontrarse en ambos ojos. Así que esto es una de las cosas que siempre hay que buscar cuando nos viene un paciente con la enfermedad de Burnevi. Otra de las facomatosis es la angiomatosis retinal de von Hippel-Lindau. En este caso es una herencia autosómica dominante también, con alta penetrancia, y está provocada por una alteración en un gen de cromosoma 3 que también es supresor tumoral. La angiomatosis retinal va a dar tumores vasculares, porque hay este gen está a nivel del endotelio vascular, actúa a nivel del endotelio vascular. Y estos tumores vasculares son hemangioblastomas. Lo podemos encontrar en la retina, como vemos en este caso, que es una masa globulosa, en el sistema nervioso central y también en otros órganos. De paredes finas, que dan exudado. Fíjense, este tumor, como hay exudados a su alrededor, exudados blandos, exudados puros, que comprometen a las estructuras vecinas. Comienza con una anomalía vascular en el ecuador, en la periferia, como un punto rojo, que va creciendo hasta formar una masa globulosa rojiza. Por eso es importante los controles en los chicos del fondo de ojo, que si nosotros llegamos a encontrar una anomalía así como un punto rojo que va creciendo, un punto con vasos que le llegan a ese punto rojo, esa masa globulosa, bueno, estar atentos. Esta masa la puede medir a veces hasta 3 o más diámetros papilares y siempre tiene una arteria y una vena dilatadas en el centro. Los exudados que produce, que están alrededor de esa masa, pueden dar desprendimiento de retina y pérdida de visión. Y el tratamiento de esto que podemos llegar a hacer generalmente cuando lo detectamos tempranamente, es decir, cuando las lesiones son pequeñas, que se puede hacer crio o fotocoagulación. Tenemos también, por último, el síndrome de Sturge-Weber. El Sturge-Weber de la facomatosis es el único que no es hereditario, pero está causado por una mutación somática en la que está activado el gen GNAQ en el cromosoma 9, que también está implicado en el crecimiento celular. Manifestaciones en el Sturge-Weber: tenemos un angioma cutáneo facial, hay malformaciones vasculares, leptomeningia ipsilaterales, calcificaciones cerebrales, convulsiones, retraso madurativo, hemiparesias, y como alteraciones oculares vamos a encontrar angiomatosis en distintas partes del ojo y un angioma palpebral que puede estar acompañado de glaucoma. El angioma cutáneo facial es muy característico, una vez que lo ven no se lo olvidan más, abarca frente, párpados y a veces se extiende también hasta la mejilla, abarca la mitad de la cara, es decir que hay como una división bien marcada. Puede afectar también el cuero cabelludo, el tronco y las extremidades, y puede desarrollar también hipertrofia de ese tejido subcutáneo y del hueso en la zona del angioma. Vemos acá este chiquito que tiene tomado toda el angioma está todo tomado alrededor de los párpados, también de la nariz, la mejilla,
Y lo que llama la atención acá también es la megalocornea, es decir, fíjese la diferencia, porque acá también se puede encontrar un glaucoma secundario provocado por el aumento de la vascularización a nivel del seno conductal. Cuando los párpados están comprometidos, dijimos, hay también aumento de los vasos conjuntivales, aumento de los vasos circunflejares, arterias y venas retinales tortuosas, y en la coroides puede haber aumento también de los vasos coroides, lo que da un aspecto más rojizo del fondo de ojo. En la adolescencia los angiomas coroides comienzan a engrosarse, produciendo degeneración o desprendimiento de retina. Cuando están afectados los párpados, es lo que comentamos recientemente, se presenta un glaucoma en el 50% de los casos. Y estos angiomas también pueden llegar a ser bilaterales. El tratamiento del glaucoma en estos casos es bastante quirúrgico, por supuesto, pero suele sangrar bastante porque dijimos que había también un aumento de los vasos epiesclerales, entonces también el tratamiento de las trabeculectomías que se hacen son bastante complicadas. Bueno, con esto más o menos finalizamos lo que son las enfermedades neurocutáneas o facomatosis. No sé si hay alguna pregunta de esto, si no vamos a pasar al otro tema. No, seguí, Marta, porque hasta ahora preguntas no hay. Bueno, muy bien. Vamos a dejar de compartir esto. Ahí ya veo la otra. Sí. Bueno, y el otro tema es las malformaciones craneofaciales y estrabismo. Son temas distintos, pero como vemos son todas alteraciones a nivel sistémico o a nivel de distintas partes del cuerpo que pueden también dar trastornos a nivel de los ojos. Sabemos que esta craniosinostosis o alteraciones a nivel del desarrollo de todo lo que es el cráneo y de la cara, podemos tener alteraciones faciales solamente, alteraciones craneales solamente o alteraciones craneofaciales. Y sabemos que el desarrollo craneofacial y orbitario ocurre entre la cuarta y la octava semana de gestación. Cómo se van desenvolviendo todo biológicamente toda la cara y el cráneo. También sabemos que el desarrollo y el crecimiento craneofacial es estimulado por el desarrollo de diferentes estructuras. El crecimiento del hueso frontal va a ser estimulado por el crecimiento del cerebro. Cuando nosotros tenemos una anencefalia, el hueso frontal es como que no se desarrolla bien y queda como hundido. El crecimiento de los huesos orbitarios es estimulado por el crecimiento del globo ocular. Cuando hay una microoftalmía, si nosotros no ponemos una prótesis, esa órbita va a quedar mucho más pequeña que la órbita contralateral, cuando hay una microoftalmía unilateral, por ejemplo. Es decir, que el crecimiento, el globo ocular en su interior, favorece también que los huesos orbitarios crezcan adecuadamente. El crecimiento de la base del cráneo es estimulado por el desarrollo de los huesos condrocraneales, con el etmoides y el esfenoides. Y el crecimiento horizontal es estimulado por el crecimiento del proceso maxilar. Es decir, todo va inducido, el crecimiento de todo el cráneo va inducido por las distintas estructuras que están más adentro. En las craniosinostosis lo que se va a producir es el cierre prematuro de una o más suturas craneales.
como consecuencia de un defecto del desarrollo óseo craneal. Y vemos que cuando se produce el cierre de una sutura, es decir, cuando, por ejemplo, las suturas frontal y parietal, o entre las dos parietales se produce un cierre de la sutura, el crecimiento craneal se inhibe en sentido perpendicular a la misma y empieza a crecer en forma compensadora paralelo a la sutura. Y eso es lo que va a dar las deformidades del cráneo. Es decir, no crece en sentido perpendicular y empieza a crecer en forma paralela a la estructura que está cerrada. Entonces, según las estructuras afectadas, el cráneo va a adoptar distintas formas. Van a ver muchas veces la plagiocefalia, que es bastante común, que es lo que llamamos también cabeza romboidal, y que en ellas hay un cierre precoz de la sutura frontoparietal, ¿no? La sutura frontoparietal. Y generalmente es unilateral. Ahí en estos chicos, con el tratamiento a veces les ponen como un casco, es decir, tratan de siempre, los traumatólogos, de ir moldeando esa cabecita. Después la brachiocefalia, que es una cabeza corta, y que está ensanchada en sentido occipital. La oxicefalia es una cabeza puntiaguda, es un cráneo en torno, con aplanamiento antero-posterior. La trigonocefalia es una cabeza triangular porque hay un cierre precoz de la sutura mediofrontal. Y la escafocefalia, que es una cabeza de barca, es cierre precoz de la sutura sagital. ¿Qué son las craneosinostosis más frecuentes? En primer lugar tenemos el síndrome de Apert, el síndrome después de Cruzon, el síndrome de Feifel y el síndrome de Saet-Lechowski. Es decir, el más frecuente es el de Apert y el de Cruzon. En el síndrome de Apert tenemos el cierre precoz de la sutura frontoparietal. La sutura frontoparietal. Entonces, esto va a provocar un exoftalmos, es decir, porque vamos a encontrar unas órbitas que son más planas, un hipertelorismo, es decir, un ensanchamiento, un aumento de la distancia interocular y hundimiento mesofacial, fíjense acá. Es decir, porque al estar cerrado allí crece en sentido paralelo al cierre de la sutura. En el síndrome de Cruzon también tenemos el cierre de la sutura frontoparietal, tenemos también la sutura sagital y parieto-occipital, que también están cerradas precozmente. Y con esto también se produce toda una hipoplasia mesofacial, mediofacial, y con un exoftalmos. Fíjense acá. Las órbitas son superficiales, son aplanadas y separadas. Y entonces estas órbitas que están aplanadas presentan una disminución del 25% de su volumen. Es decir, no pueden contener a los globos oculares y estos sobresalen, tienen un exoftalmo. Las craneosinostosis tienen una herencia autosómica dominante. Las características es que tienen el cráneo deforme, con una hipoplasia mediofacial, con un achatamiento de las órbitas y con hipertelorismo. Hay alteraciones también en la boca y en los dientes, porque todo ese cráneo y esa cara que están deformados también en la parte de maxilares también están afectados y produce alteraciones en la boca, en los dientes, también muchas veces dificultades respiratorias. Por eso estos chicos, cuando uno tiene que estudiarlos bajo anestesia general, a veces hay que avisarles a los anestesiólogos porque muchas veces tienen problemas para hacer la intubación. Y a nivel de los ojos, como dijimos, tenían procto,
exposición corneal, porque muchas veces los párpados no llegan a poder cerrar como corresponde, luxación del globo ocular, a veces ellos mismos, los chicos tratan de cerrar fuerte los ojos, como exprimiendo el globo ocular, y a veces el globo ocular como que sobresale y después lo vuelven a poner en su lugar. La verdad que es impresionante. Pueden tener atrofia de papila también, y una característica que en el 50% de los casos tienen estrabismo. ¿Qué es lo que causa el estrabismo? El estrabismo está producido por varios motivos. Uno es que esas órbitas que están más separadas están también exorrotadas, ¿no? Hay una exorrotación de todo el cono muscular. Y eso provoca también la sobreelevación de los músculos en aducción. Cuando quiere mirar hacia adentro, el ojo se va hacia arriba, como si fuera una hiperfunción del oblicuo inferior. Pero no es que esté hiperfuncionante, sino que por la exorrotación, el músculo cuando tiende, el oblicuo inferior hace que cuando el ojo tienda a mirar hacia adentro, se eleva. Ya vamos a ver algunas fotos. También vamos a encontrar ausencia de algunos músculos oculares. Por ejemplo, puede pasar que no haya oblicuo superior o que esté muy hipotrófico, o también ausencia del recto superior. Anomalías en las inserciones. También hemos encontrado inserciones mucho más próximas. Nosotros sabemos que habitualmente, generalmente tenemos el recto medio que está a 5,5 milímetros del limbo, el recto inferior a 6, el recto lateral a 7 y el recto superior a 8. Pero, estamos generales, ¿no? Pero acá vamos a tener inserciones a lo mejor que están a 3 milímetros del limbo, janas, o también inserciones bífidas de los músculos. Y también encontramos anomalías en el grosor de los músculos, o muy adelgazados o al contrario hipertróficos. Todo esto lleva a producir distintas alteraciones con la posición de los ojos. Presentarse tanto en ET, o sea, en endotropia o en exotropia. Lo más común es la exotropia. Y lo característico es que tienen un pattern en B, es como si fuera que desvían mucho más arriba y menos abajo, hacen como una B la desviación. Con una se ve como una sobreelevación del ojo en aducción, como si fuera una hiperfunción del oblicuo inferior. También vamos a encontrar la imitación de los globos oculares, de los movimientos oculares, especialmente en la elevación. Y con frecuencia ambliopía secundaria al estrabismo, es decir, como que hay un ojo un poco más dominante, que es el que se mantiene generalmente mejor, que fija mejor, está más derecho, y el otro se ambliopiza. Acá tenemos este chiquito, fíjense, lo traje como para poder ver más o menos la característica del estrabismo. Fíjense, este chico cuando mira hacia adelante tiene un estrabismo divergente. Cuando trata de mirar hacia la derecha, el ojo izquierdo, que es el que tiene que aducir, se va para arriba, es lo que dijimos, como si fuera una hiperfunción del oblicuo inferior. En cambio, cuando mira hacia la izquierda, el ojo derecho hace esa hiperfunción del oblicuo inferior. Y fíjense, cuando mira hacia arriba, cuánto la disteo, o sea, la exodesviación, es de 50 grados Hirschberg. En cambio, mira hacia abajo, es de 15 grados Hirschberg. Es decir, ese es el síndrome en B. También tienen alteraciones verticales. Fíjense que acá tiene una desviación vertical, el ojo izquierdo está mucho más arriba, acá se invierte, ¿no? Cuando mira hacia arriba, este ojo no eleva bien. Estos chicos, antes de tomar
una decisión quirúrgica, primero hay que estudiarlos bien. Es fundamental obtener una tomografía o una resonancia de ambas órbitas para poder evaluar la posición del ojo, la posición de los músculos, la presencia o ausencia de esos músculos, y así también poder programar la cirugía de estrabismo, que es bastante complicada, como se imagina. Este chiquito Juan, de 10 años, un síndrome de Apert, tenía un cierre precoz de la sutura frontoparietal, había sido operado, fue operado de neurocirugía a los 11 años, a nosotros nos vino primero a los 10 años, lo vimos, sacamos todas estas fotos, después se operó con neurocirugía a los 11 años, y tenía una refracción de una hipermetropía con un astigmatismo elevado, pero con una visión del ojo dominante de 6 décimas y en el ojo izquierdo, que era el ojo más ambiguo, que era una décima. Fíjense la posición de los chicos. Este chico tenía una una endotropia, que no es tan frecuente como la exotropia o exodesviación que vimos antes. Lo más frecuente es la exodesviación, pero bueno, este chico tenía una endodesviación. Y tenía, cuando miraba hacia arriba, hacía una exodesviación chica, de 10 dioptrías, y cuando miraba hacia abajo tenía una endodesviación, una exotropia, con un ángulo muy marcado, 52, quiere decir que también teníamos un síndrome B. Cuando miraba hacia la derecha, el ojo derecho, el ojo izquierdo, que era el ojo que aducía, se iba hacia arriba. Perdón. Y cuando miraba hacia la izquierda, el ojo derecho, que era el que aducía, se iba hacia arriba, hacía como una hiperfunción del oblicuo inferior. Pero bueno, este chico, por ejemplo, cuando miraba hacia abajo, el ojo izquierdo no reducía, no iba hacia abajo, no tenía un movimiento, se iba hacia adentro directamente y no podía descender. Cuando nosotros lo miramos con el OBI, tratamos de mirar primero con el oftalmoscopio indirecto, vimos que había una extorsión del globo ocular de +3, es decir, nosotros veíamos que la mácula estaba, comparado con la papila, estaba exocortada, estaba más abajo. Y cuando le pedimos las imágenes, nos encontramos que los rectos laterales estaban descendidos, fíjense acá, estaban levemente ascendidos, esto, fíjense, esto es por la exorotación de las órbitas. Los rectos superiores prácticamente no estaban definidos, casi no se los veía, especialmente el ojo izquierdo prácticamente no aparecía, y los oblicuos superiores, así que no tenía desarrollados los oblicuos superiores. Ahí tendría que estar los oblicuos superiores y ahí no aparece. Entonces acá el tratamiento de cirugía que hicimos fue tratar de elevar las inserciones de los rectos laterales. Bueno, es una técnica que se usa como para poder elevar los rectos laterales y fijarlos en el borde superior, como enderezar la posición de los rectos laterales. Los rectos medios hicimos un retroceso porque tenía una endotropia y como no había, el recto superior no estaba funcionando y los oblicuos inferiores hacían esa pseudohiperfunción, hicimos un debilitamiento también según una técnica de AP, que es para debilitamiento de los oblicuos inferiores. Bueno, y este fue el resultado del chiquito, es decir, mejoró mucho, por supuesto, el chico tiene toda una alteración en su carita, pero lo que fue la posición de los ojos en cuanto a en la mirada al frente, en las miradas laterales, ya no vemos que ese ojito se va tan para arriba como antes, y vemos que cuando mira abajo, el ojo izquierdo ya puede descender un poco y no está tan tirante como antes no podía, se iba directamente hacia adentro.
Bueno, la neurocirugía, la craniosinstosis, es muy compleja y consiste en desplazamientos en bloque de las estructuras faciales. Ellos van a producir modificaciones en toda la posición de las órbitas de los ojos, de los párpados, de la distancia intercantal y de la vía lagrimal. Es decir, al hacer ese desplazamiento en bloque de las estructuras faciales, hay toda una serie de modificaciones en la posición también de las órbitas. Entonces, esos casos son evaluados por el neurocirujano. Y un consejo siempre es no tocar, no hacer ninguna corrección de estrabismo hasta que se haga primero la corrección por neurocirugía. Es decir, porque como también van a modificar esa posición de las órbitas y de los ojos, también después vamos a encontrar otra posición de ellos. Entonces es aconsejable siempre dejar la corrección del estrabismo para el final. Vamos a encontrar también muchas veces que cuando hacen esos desplazamientos en bloque, a veces los párpados quedan más tironeados, la vía lagrimal a veces queda un poco comprometida, pero bueno, toda cuestión de ir entre todo el equipo quirúrgico y ir solucionando los problemas. Bueno, y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa, pero es todo lo de craniosinstosis. Buenísimo, Marta. No veo preguntas, no han hecho preguntas mientras estuviste hablando. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar? A ver. Acá hay una, Marta, ¿hay alguna edad crítica para corregir el exoftalmos en estos casos? El exoftalmo, bueno, ya te digo, primero hay que tratar de que los neurocirujanos corrijan la posición de todo lo que es la carita y el cráneo, ¿no? Porque hacen un desplazamiento para tratar de llevar esa cara que está hundida, la desplazan hacia adelante. Entonces eso va a dar mayor cavidad, mayor amplitud a las órbitas y con eso se va a disminuir la exoftalmía. Mientras tanto, sí, lo que hay que cuidar es que esa exoftalmía no produzca una sequedad de la córnea, ¿no es cierto? Hay que lubricar muy bien, hay que ir manteniendo esas córneas bien lubricadas. A veces puede llegar a ser necesario hacer algún cierre transitorio, digamos, de los párpados, no completo, pero como para tratar de mantenerlos para que no se lastime esa córnea. Pero en general, cuando esto es muy marcado, los neurocirujanos actúan también bastante rápido y después tenemos que ir a corregir nosotros lo que queda del resultado de la neurocirugía, ¿no? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No más preguntas? Bueno, ahí agradecen, perfecto, Marta, también agradecen la clase. Bueno, gracias, bueno, todo agradecimiento, Marta, así que te dejamos en libertad. Los dejamos en libertad a todos. Gracias, Marta, como siempre, ¿sí? Bueno, un cariño grande. Hasta luego. Un beso grande, Marta. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches a todos.